Padre, te doy gracias porque de nuevo estamos aquí, abriendo nuestra boca, sonando nuestra voz con la trompeta del Evangelio del Reino. Gracias por tu poder, por tu gracia que nos sostuvo durante estos días, nos has restaurado físicamente y gracias porque seguimos adelante, fieles, trayendo este Evangelio del Reino a todo aquel que desea escucharlo. Espíritu Santo, te pido que en esta noche, donde vamos a entrar en un tema muy importante, seas tú, Espíritu Santo, el que nos guíes, el que nos das iluminación, el que nos das convicción, y que yo solo sea una vasija del Padre para sembrar la semilla de esta noche. En el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, familia, esta serie, Completos en Cristo, la comenzamos hace varias semanas. Ya son como, quizás 9 semanas. Y donde comenzamos fue en Juan capítulo 3, donde estaba Jesús allí teniendo esta conversación, este diálogo con Nicodemo. No olvidemos quién era Nicodemo. Nicodemo no era un no creyente, Nicodemo no era un hombre que no conocía a Dios, no era un hombre que no conocía la ley, los profetas. Nicodemo, además de ser quien él era individualmente, Nicodemo era un líder. Él era un gran líder del pueblo judío. Él era el que le enseñaba a los que enseñaban en la sinagoga. Como dice la palabra en algunos lugares, era un líder prominente del pueblo judío. Ese era Nicodemo. Y ese hombre vino una noche tarde, dice que por cerca de la medianoche, a hablar con Jesús. Y le hizo unas preguntas a Jesús, y Jesús entonces enseguida le dijo la necesidad más grande que Nicodemo, con toda su religiosidad, con todo su conocimiento intelectual de la ley, de los profetas, con todo eso, Jesús le dice: de cierto te digo, tienes que nacer de nuevo. Se lo dijo 2 veces. Tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino. Tienes que nacer de espíritu y de agua para poder entrar en el reino. Nicodemo no tuvo idea de lo que Jesús le estaba diciendo. Es más, todos sabemos la respuesta de Nicodemo, que fue: ¿acaso un viejo como yo puedo entrar en el vientre de mi madre otra vez y salir de nuevo? En otras palabras, Nicodemo tenía su mente en lo terrenal tanto que este mensaje celestial del Evangelio del Reino que Jesús le estaba hablando, para él era locura, no lo entendía. Y entonces la conversación continuó. Y uno de los versículos que usamos cuando comenzamos esta serie, Completos en Cristo, fue el versículo que tan conocido es en Juan capítulo 3, versículo 16. Y ahí es donde vamos a comenzar esta noche, para continuar nuestra serie Completos en Cristo. Juan capítulo 3, versículo 16. Y leo de la Biblia de las Américas, y dice el versículo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, este mensaje, este versículo es importantísimo, porque Jesús es el que está diciéndolo. Este versículo ha sido citado millones de veces en cientos de idiomas alrededor del mundo. Yo no creo que haya una plataforma, un púlpito donde no se haya leído, citado este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo, yo te dije que la palabra donde dice para que todo aquel que en él creyera, en el idioma original, en el griego, es la palabra pisteu, que significa para todo aquel que confía en él. No solamente es creer, pero confiar, depender,
En otras palabras, Jesús estaba diciendo, el que depende y confía en Jesús, en todo lo que Jesús ha hecho por él, dado por el Padre, todo el que confía depende en esa obra de Jesús, en la totalidad de todo lo que él hizo, ese tiene vida eterna y no se pierde. Es importante que no te olvides que hablamos de eso, creo que tuvimos como 3 temas sobre eso, pero quería resaltarlo esta noche, porque vamos a comenzar a mirar algo esta noche en la palabra de Dios, que es mi oración, te ayude a tener más entendimiento de lo que es la esencia del evangelio del reino de Dios, pero más que todo, ¿qué significa estar completos en Cristo? ¿Por qué podemos decir con toda certeza, yo ya estoy completo en Cristo, estoy a plenitud, estoy lleno? Otra palabra que usa el evangelio es la palabra perfecto. Tristemente los religiosos han cogido la palabra perfecto en el contexto de la perfección en vez de en el contexto de estar lleno a plenitud y completo. Pero la palabra que se usa en el Nuevo Testamento, en el idioma original griego, donde se ha traducido la palabra perfecto, es la palabra que significa llenura, plenitud y completo. Y no tiene nada que ver con la connotación o el contexto en que hoy en día se quiere usar religiosamente de perfección o sinónimo santidad. Entonces, Dios lo que desea es que tú tengas seguridad de lo completo que ya estás en Cristo, no por nada que tú has hecho, ni que estás haciendo, ni que vas a hacer, sino por todo lo que Jesús ya hizo por ti cuando nació, vivió y murió y resucitó en el Calvario. Ahora, aquí en Juan 3:16, Jesús dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que dependa o tenga confianza, tenga certeza, tenga seguridad de lo que Jesús ha hecho por ti, ese no se pierde, mas tiene vida eterna. Esa es lo que requiere para que tú seas hecho una nueva criatura, nazcas de nuevo y se te dé la vida eterna. ¿Qué es? Tú tener confianza, dependencia y seguridad de todo lo que Jesús hizo por ti. Ahora, aquí es donde te voy a introducir a una palabra que es muy comúnmente usada hoy en día y por cientos de años. Los maestros y predicadores y pastores y evangelistas, etcétera, han usado junto con este versículo, junto con este contexto de creer, de depender, de confiar en Jesús para la salvación y la vida eterna, se ha introducido siempre en este contexto y en este vocabulario la siguiente palabra: arrepentirse. Noten que en Juan 3:16 la palabra arrepentirse no aparece. Aquí no dice porque de tal manera amó Dios al mundo que cualquiera que se arrepiente y cree, éste tendrá vida eterna y no se pierde. Eso no lo dice allí. La palabra arrepentirse está totalmente ausente de este versículo 16. La palabra arrepentirse no aparece en el versículo 16. Es más, la palabra arrepentirse no aparece en la conversación que Jesús está teniendo con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento para ver el reino y para entrar en el reino, para ver el gobierno de Dios, para entrar bajo la autoridad del señorío del Rey de Reyes y del Señor de Señores, Jesucristo. La palabra arrepentimiento no aparece.
Ahora, vamos a mirar un poco en la palabra de Dios, dónde se empieza a ver esta palabra de arrepentimiento y en qué contexto se usa, qué son las palabras que se usaron y por qué se usaron. No me malentiendas, yo no quiero que apagues ahora mismo, dejar de ver esto porque crees que te voy a traer una herejía que no es bíblicamente, no tiene base bíblica. Yo lo que quiero es ayudarte esta noche, porque en el mundo religioso, en la doctrina, en la teología y la enseñanza y los llamados a salvación religiosos, por tradición, siempre se ha introducido esta palabra arrepentimiento en el contexto del nuevo nacimiento. Es más, te quiero llevar a otro versículo que ya lo hemos estudiado y lo hemos leído, que es en Romanos capítulo 10. Fíjate en Romanos 10, donde también se nos habla, ahí Pablo está escribiendo acerca de quién es el que es salvo. Y entonces mira lo que dice Romanos capítulo 10. En el versículo, vamos a empezar el versículo 9 en adelante. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, note cómo empieza. Si confiesas con tu boca a Jesús como Señor, como autoridad, como gobierno de tu vida, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. Entonces, y el siguiente versículo nos habla del judío, del griego, del libre, de todo eso. Entonces, nuevamente, Pablo está aquí escribiendo y enseñando en el contexto de la salvación, del nuevo nacimiento. ¿Qué son las palabras que él usa? Creer, confiar, depender. El que confiesa con su boca, ¿que confiesa qué? Que Jesucristo es el Señor. En otras palabras, el que depende y confía que Jesucristo es su autoridad, su gobierno, su Rey de Reyes, su Señor de Señores. Ese, el que cree, el que tiene total confianza que Jesús resucitó de los muertos, que Dios resucitó, que Él no se quedó clavado en una cruz, que no se quedó sepultado en un sepulcro, pero que resucitó. Ese, dice aquí, será salvo. Nuevamente, desde el versículo 9, y podemos leer los anteriores, en adelante, aquí no aparece la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento no aparece en este contexto para tener la salvación, para nacer de nuevo, para recibir la gracia y el poder de la gracia de Dios y recibir lo que es la vida eterna en Cristo Jesús. No aparece. Y no es casualidad porque no aparece. Ahora, hay otros contextos y hay otros lugares donde sí está la palabra arrepentimiento. Y vamos a estudiar algunos de esos esta noche y en las siguientes 3 sesiones que vamos a tener de esta serie Completos en Cristo, vamos a mirar profundamente esta palabra arrepentimiento. Y es mi oración que tú la llegues a entender, que llegues a tener conocimiento y entendimiento cómo es que en el Evangelio del Reino se aplica, se usa y para qué es la palabra arrepentimiento. Porque el problema que tenemos es que la religión nos ha indoctrinado en teologías y doctrinas religiosas que no tienen nada que ver con el eterno evangelio del reino. Y entonces tú y yo nacimos y crecimos en la iglesia siendo enseñados por pastores, yo mismo por mi propio padre, mi padre natural que era pastor, y por muchos más, y hemos sido enseñados erróneamente. Porque ellos nos enseñaron tradiciones religiosas de aquí de la tierra, doctrinas, teologías
que tenían que ver con los sistemas religiosos denominacionales que cada uno estaba propagando, pero no tienen nada que ver con el evangelio del reino. Y entonces por eso es que se acostumbró en el mensaje evangélico a usar algunas palabras, algunas expresiones que se han hecho ya tradición y como que se han tomado ya que si no haces esto, no estás cumpliendo lo que Dios dice. Y lo triste es que algunas palabras se están usando y se le está pidiendo a hacer gente hacer cosas que ni Dios lo ha pedido. Vuelvo a decirte, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra arrepentimiento no aparece en todo el versículo. En Romanos 10, versículos 9, 10 y 11. El que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, el que cree en su corazón que Dios resucitó a Jesús de los muertos, el que confiesa, el que cree, el que depende, el que confía, ese será salvo. La palabra arrepentimiento no aparece. Ve conmigo un momento, porque vamos a mirar la palabra arrepentimiento, porque la palabra arrepentimiento sí está en la Biblia, en muchos lugares, y está en contextos muy específicos. Y dentro del Evangelio del Reino sí hay un lugar para la palabra arrepentimiento. Pero quiero decirte que tenemos que entender dónde, por qué y para qué. Y eso es lo que yo quiero sembrarte y enseñarte, y que entonces tú ores y le pidas al Espíritu Santo convicción. Acuérdate, tú no puedes recibir lo que yo te digo y decir, ay, porque el pastor Castro lo dice, ya eso es así. No. Tú ora, tú busca al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en ti, y deja que el Espíritu Santo te confirme, te dé iluminación y convicción de lo que yo te estoy diciendo. Yo solamente soy una vacía, yo soy el burro que abre la boca, la quijada, para anunciarte las buenas nuevas del Evangelio del Reino. Pero ve conmigo, primeramente, a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 6. Mira lo que dice aquí. Y dicho sea de paso, esto es en el contexto cuando Dios decide que va a destruir la tierra con diluvio por la iniquidad y la maldad que hay en la tierra. Mira lo que dice en Génesis 6, versículo 6. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y le pesó, en algunas traducciones dice, y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre. En algunas traducciones. En el idioma original, la palabra que está aquí en Génesis 3, versículo 6, es la palabra nakam. Esa palabra específicamente es más cerca a lo que la Biblia de las Américas la ha traducido aquí en este versículo 6, que es, y le pesó al Señor. Quiero decirte que está hablando aquí de Dios. Quiero decirte que Dios es perfecto, Dios es justo, Dios no necesita arrepentirse. Él no necesita arrepentimiento de nada porque Él es perfecto, Él es justo, en Él no hay mentira, en Él no hay pecado, no hay transgresión y no hay iniquidad. Por lo tanto, en el contexto de pecado, iniquidad, transgresión, maldad, Dios no necesita arrepentimiento. Entonces, aquí la palabra que se está usando en el idioma original no es la palabra que tiene que ver con reconocer y tomar responsabilidad por maldad, por iniquidad. Aquí está diciendo simplemente que Dios, al ver la maldad del ser humano, le pesó. Él se puso triste y dijo, ay, me duele haber creado al hombre. Mira lo que se ha convertido, mira lo que ha hecho. Se ha alejado tanto de mí que está totalmente sumergido en la maldad, en transgresiones y en el pecado. Y me duele, me pesa. Entonces, noten lo que la connotación, en otra palabra, el significado de la palabra arrepentir, entre comillas, es aquí
en el contexto de Génesis 6:6. No tiene nada que ver con maldad, con iniquidad, ni con pecado. Simplemente tiene que ver que Dios le pesó, tuvo tristeza, le dolió. Digo, wow, ¿por qué? Me pesa haber creado al hombre. Note el contexto. Vamos a mirar otro lugar. En Éxodo capítulo 13. Vamos al libro de Éxodo capítulo 13. Aquí está en el contexto cuando el pueblo de Israel está saliendo de Egipto. Ya Faraón los ha dejado ir y ellos están saliendo de Egipto. Y entonces dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 13, en el versículo 17, dice lo siguiente. Vamos a leer el versículo 16 para que coges el contexto. Versículo 16 dice, será pues como una señal en tu mano y como insignias entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. Aquí está Moisés hablándole al pueblo de Dios. Y entonces mira lo que dice aquí, versículo 17. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Entonces aquí encontramos la palabra arrepentir, pero ahora no es en el contexto con Dios, ahora es el pueblo de Israel, pero es Dios diciendo lo siguiente. Dios dice, aquí he sacado este pueblo que ha sido esclavo por más de 400 años. Tienen mente de esclavo, están muy acostumbrados a todo lo de Egipto. Su mentalidad está totalmente llena de Egipto. Si los llevo a la tierra que les he prometido, donde van a encontrarse con gigantes, con filisteos, con enemigos, con guerras, etcétera, cuando lleguen allí, estos esclavos se van a arrepentir y entonces van a querer regresar a Egipto y van a regresar a Egipto. Ahora, nuevamente, la palabra arrepentir allí no tiene nada que ver con iniquidad, no tiene nada que ver con transgresión ni con pecado. No, simplemente, déjame decirte lo que quiere decir la palabra arrepentir en Éxodo capítulo 13, versículo 17. Van a tener un cambio de mente. En otras palabras, ellos han salido de estar bajo el yugo de Faraón, de ser esclavos en Egipto. Ahora son libres. Y son libres unos días. Pero de repente yo los llevo a una tierra donde tienen que pelear, donde se van a encontrar con guerra, donde se van a encontrar con gente de los filisteos. Entonces ellos al llegar allí van a tener un cambio de mente. Van a decir, madre mía, oh, pero bueno, a María pues, esos son diferentes países. ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué salimos de Egipto? Allá estábamos mejor. Allá éramos esclavos, pero teníamos de todo. Aquí ahora vamos a tener que pelear con filisteos y contra gigantes y esto. Y nosotros no somos guerreros. Ay, no. Vámonos de regreso. Eso es un cambio de mente. Una forma diferente de pensar. Para entonces de regresar de donde habían sido sacados. Noten, te estoy enseñando algo. Hay un propósito por qué te estoy enseñando esto. Esta es la primera noche. Cuando vengamos otra vez esta semana, vamos a seguir hablando y enseñándote acerca de esta palabra arrepentimiento y arrepentirse. Pero para eso tenemos que entenderla en los diferentes contextos que está en la palabra de Dios. Ya te mostré que en Génesis 6:6, cuando Dios dijo, me pesó, me dio tristeza haber creado al hombre. Mira lo que se ha vuelto en su iniquidad, su maldad, su transgresión y su pecado. Voy a destruir la tierra con un diluvio. Allí Dios no se estaba arrepintiendo de pecado, ni de maldad, ni de transgresión, ni nada malo. No, él simplemente tenía tristeza, le daba pesar. Él estaba diciendo, que me duele haber hecho esto. Ahora aquí, en Éxodo 13, 17,
está hablando del pueblo de Israel. Y ya no es Dios. Y en lo que Dios está diciendo, si este pueblo yo los llevo ahora mismo a la tierra prometida, se van a arrepentir y van a virar, van a tener un cambio de mente, un cambio de determinación. Ya no van a querer la libertad, no van a apreciar la libertad, no van a saber el propósito que tengo con ellos en la tierra prometida, ni lo van a entender, no se van a dejar guiar y por lo tanto van a regresar a Egipto. Noten el contexto. Miremos un versículo, un par de versículos más. Deuteronomio capítulo 33 o 32. Deuteronomio capítulo 32 y vamos a mirar el versículo 36. Deuteronomio 32 y miremos el versículo 36. Porque aquí vamos a encontrar la palabra de nuevo, pero en otro contexto. Versículo 36 de Deuteronomio 32. Estamos hablando de estar completos en Cristo. Estamos compartiendo que en Juan 3:16 la palabra arrepentimiento no aparece para que tú seas salvo, ni para que nazcas de nuevo, ni para que recibas vida eterna. En Romanos 10, versículos 9 al 12, tampoco. Y en muchos otros lugares, en el contexto de la salvación, nunca aparece la palabra arrepentimiento. Y ahora entonces estamos aprendiendo el por qué. Y estamos mirando las diferentes formas en que esa palabra es usada en la Biblia. Pero en la tradición religiosa, la palabra arrepentimiento se ha usado tanto en el contexto de la maldad, del pecado, de la transgresión, de para que tú te sientas mal, condenado, acusado, arrepiéntete, reconcíliate y arrepiéntete, que el pueblo de Dios ni sabe lo que es arrepentirse. No saben. El pueblo de Dios ni entiende por qué en la Biblia se habla de arrepentimiento. Pero cuando terminemos estos 3 días de este estudio, tú lo vas a entender. Por revelación de la palabra, por la iluminación del Espíritu Santo. Mira lo que dice Deuteronomio 32, versículo 36. Porque el Señor vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos cuando vea que su fuerza se ha ido y que nadie queda ni siervo libre. Dirá él entonces, ¿dónde están sus dioses? La roca en que buscaban refugio, los que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de su libación. Déjame leer otra vez el versículo 36 del capítulo 32. Porque el Señor vindicará. Ahora, esa palabra vindicar en algunas traducciones también es la palabra recibirá el arrepentimiento. Allí, en algunas traducciones, esta palabra vindicar a su pueblo, en algunos contextos, en algunas traducciones se ha usado que el Señor se va a arrepentir a su pueblo. Escúchame, Dios no puede arrepentir al pueblo, porque el arrepentimiento es algo interior, es algo de la persona, no es de Dios. Vuelvo a decirte, Dios es justo y es perfecto, y Él no necesita arrepentimiento de nada. En Él no hay pecado, en Él no hay transgresión, en Él no hay maldad, no hay iniquidad, no hay engaño, no hay mentira. Entonces Él no tiene que arrepentirse de nada. Él es perfecto, Él es justo, Él es omnipresente, Él es el todopoderoso, el omnipotente. Entonces, no hay nada de que Dios tiene que arrepentirse. Entonces, Él no tiene necesidad de arrepentimiento y Él no puede arrepentir al pueblo. No. El pueblo tiene que reconocer su condición. El pueblo tiene que reconocer lo que ha escogido por su libre albedrío. Y entonces el pueblo es el que toma responsabilidad, reconoce y renuncia a lo que ha hecho. Y de eso vamos a hablar más en la tercera sesión de esta clase. Entonces el pueblo o la persona individual es la que toma la iniciativa de
reconocer, tomar responsabilidad y renunciar. Todo eso es parte de esa palabra arrepentimiento, de alejarse, de dar un viraje. Todo eso es parte. Entonces, cuando el hombre o la mujer o el pueblo hace eso, entonces Dios trae vindicación. Dios trae su justicia. Dios entonces dice, ya está vindicado. Entonces dice, porque el Señor vindicará a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos cuando vea que su fuerza se ha ido y que nadie queda ni siervo ni libre. Poderoso, poderoso. Quiero mostrarte un versículo más antes de terminar esta noche, y es en Primera de Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15. Porque aquí en Primera de Samuel capítulo 15 nos está hablando de una persona en particular y en el contexto también del arrepentimiento. Primera de Samuel capítulo 15. Nuevamente estamos continuando esta serie completos en Cristo. ¿Qué significa estar llenos, completos y a plenitud en Cristo? Significa que si ya estás lleno, ya estás completo, no hay nada que tú tienes que hacer, ya fue hecho por ti en Cristo Jesús. Lo que tú tienes que hacer es depender, confiar, tener seguridad, creer, vivir por la fe en lo que ya Dios ha hecho por ti, en su justicia, en el poder de su gracia. La gracia de Dios es el poder de su justicia. Ahí donde lo débil se hace fuerte. Ahí donde se borra lo que te separa de Dios. Ahí donde viene la nueva vida por la gracia, por el poder de Dios. Muy bien, en 1 de Samuel, capítulo 15 y el versículo 35. Aquí se nos está hablando en el contexto de este capítulo de la desobediencia de Saúl. Saúl fue aquel hombre que el pueblo escogió como rey. Dios permitió que Samuel lo ungiera como rey, pero Saúl escogió por su libre albedrío no obedecer a Dios, desobedecer a Dios y hacer algunas barbaridades. Y entonces el capítulo 15 nos está hablando un poco de la desobediencia de Saúl y las consecuencias de esa desobediencia. Te digo esto para que entiendas el contexto. Entonces en 1 de Samuel 15, 35... mira lo que dice, déjame leerte el 33 en adelante. Pero Samuel dijo, como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos, él le está hablando a Saúl, así también tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y Samuel despedazó a Agag delante del Señor en Gilgal. Luego Samuel se fue a Ramá, pero Saúl subió a su casa en Gibea de Saúl. Versículo 35. Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su muerte. Y Samuel lloraba por Saúl, pues el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Ahora, nuevamente, te vuelvo a traer a lo mismo de Génesis 6:26, que aquí Dios había tomado una decisión por la petición del pueblo a través del profeta Samuel, y entonces Dios había permitido de que Saúl fuese hecho y ungido rey. Y ahora, después que Saúl ha desobedecido, después que Saúl ha hecho todo lo malo en los ojos de Dios y no ha sido el rey justo que debiera haber sido, entonces Samuel, el profeta, él está muy triste. Porque él era la voz espiritual, la autoridad espiritual para Saúl, pero Saúl no hizo caso. Incluso Saúl le mintió a Samuel. Entonces Samuel está triste. Y entonces no solamente Samuel está triste, dice, Samuel no vio más a Saúl hasta el día de su muerte, y Samuel lloraba por Saúl, pues el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl. Ahí está la palabra arrepentirse otra vez. Te vuelvo a decir, no es que Dios hizo pecado, ni transgresión, ni maldad, que tenía Dios que arrepentirse. Aquí la palabra arrepentirse de nuevo es que a Dios le dio pesar.
le dio tristeza. Dios dijo, ay, así como tú y yo podemos tener dolor, tristeza, nos da pesar, decir, ay, ¿por qué tomé esa decisión? ¿Por qué dije esas palabras? Entonces aquí Dios está diciendo, me duele, estoy triste, me pesa haber puesto a Saúl como rey. Pero aquí en la traducción, ¿qué palabra aparece? Arrepentido. Nuevamente, antes de terminar, quiero aclararte. Estamos estudiando esta palabra arrepentimiento. Porque en el evangelio evangélico religioso que se está predicando hoy en día todos los domingos en las iglesias y en los púlpitos alrededor del mundo, se está mezclando algo que no tiene nada que ver con el evangelio del reino. Y una de las cosas que se le está diciendo al hombre y a la mujer hoy en día continuamente es: arrepiéntete para que puedas tener vida eterna. Arrepiéntete para que puedas nacer de nuevo. Arrepiéntete para que puedas recibir las bendiciones de Dios. Arrepiéntete. Entonces la palabra arrepentirse hoy se ha vuelto, es muy común. Es lo que yo llamo la pistola religiosa espiritual que está apuntándose a la gente para que acepten, para que vengan a la iglesia, y si vienes, arrepiéntete. Entonces, es una palabra muy común usada, pero sin el entendimiento de las connotaciones y las aplicaciones por las cuales en la Biblia esa palabra se ha usado. Vuelvo a decirte, la palabra arrepentimiento es una palabra que es parte del libro de Dios, es parte del reino de Dios. Pero tenemos que estar claros cuándo, por qué y para qué. Mira, voy a terminar hoy con el versículo que vamos a comenzar mañana, que es en Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Te voy a leer el versículo porque ya ahí es donde vamos a comenzar. Esta noche te he mostrado ejemplos en el Antiguo Testamento de dónde se usó la palabra arrepentimiento y en qué contexto y por qué, para ayudarte a entender las diferentes aplicaciones de esta palabra y cómo esta palabra no siempre está vinculada con iniquidad, maldad, transgresión o pecado, pero que está vinculada con otros pensamientos. Y ya los miramos esta noche, no hay que volverlo a repetir. Pero mira ahora en Mateo capítulo 3. ¿Okay? Primeramente, en el versículo 2 encontramos que Juan, el que bautizaba, él usa la siguiente palabra. Él dice en el versículo 2, este es Juan en su predicación. No olvides que Juan es el heraldo, el que viene anunciando al rey que viene, y ese rey es Jesús. Juan era primo de Jesús. Y mira lo que dice Juan en Juan capítulo 3, en Mateo capítulo 3, versículo 2. Este es Juan en su prédica. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el griego, esa palabra que Juan usa allí es la palabra metaneo. Metaneo. Mañana vamos a mirar en el Nuevo Testamento varias palabras en el idioma original, y todas esas palabras han sido traducidas a tu Biblia y a la mía con la palabra arrepentimiento. Pero no significa arrepentimiento. Juan aquí, cuando él dijo esta palabra arrepentimiento aquí, metaneo, esta palabra significa un cambio de mente, un cambio de pensar, un paradigma aquí en tus pensamientos, en tus emociones. Eso es lo que está. Aquí Juan no está hablando en el contexto de iniquidad, maldad y pecado. Ahora, nota que más adelante en Mateo capítulo 3, el capítulo 3, el versículo 11, el mismo Juan dice lo siguiente: yo
a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Déjame decirte, este versículo casi nunca se enseña. Se cita, pero no se enseña. Mañana vamos a mirar estos dos versículos y otros más y lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 4, porque Jesús también usó la palabra arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero tenemos que ver exactamente cuál fue la palabra que usó Juan, por qué, en qué contexto, qué es lo que está diciendo en Mateo capítulo 3, versículo 11. Él dice, él establece una diferencia. Él dice, yo les traigo un bautismo de arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, él trae algo diferente. Muy claro, déjame leértelo, terminamos con eso. El que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Oh, eso es poderoso. Poderosísimo. Y todo esto no se ha enseñado correctamente. Y como resultado, por eso es que la mayoría de ustedes y la mayoría del pueblo de Dios no se siente completos en Cristo. Y cada día están tratando de ganarse la salvación, de ganarse la aprobación de Dios, de ganarse la gracia de Dios. Tú no puedes ganarte la gracia es algo que Dios te da. No hay nada que tú puedes hacer. Procede de Dios y es un don de Dios. Y entonces hay gente insegura, lleno de condenación, culpabilidad, se sienten fríos, se sienten así, se sienten apartados, desconectados. Hay tantas palabras. ¿Por qué? Porque no hay seguridad de que están completos en Cristo. Y Padre, en el nombre de Jesús, que tu gracia, que tu poder, que tu amor y misericordia esté sobre cada persona que está sintonizado en los diferentes países, cada hogar, que tu Espíritu Santo esté con ellos, que les dé seguridad, que les dé iluminación y convicción y entendimiento. Gracias, Padre, por la oportunidad y el privilegio de estar aquí para poder sembrar esta semilla del reino. En el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén